En esta tarde, pedimos, Señor, Espíritu Santo, que ministre nuestros corazones, que hable a nuestro corazón, Señor. Necesitamos que tú seas el que nos alimenta, que tú seas el que nos da de beber, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos tanto, Señor, que tú seas quien edifique nuestras vidas, que tú seas quien edifique, Señor, nuestras vidas en la roca fuerte, en esta roca donde encontramos seguridad, donde encontramos todo lo que necesitamos, Señor, porque escrito está que quien te tiene aquí tiene todo, mi Señor. Gracias, Padre, porque hoy por hoy hemos valorado un poco más lo que tenemos, lo que tú nos has dado, mi Señor. En tus manos lo ponemos nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel y has guardado fielmente, Señor, nuestras familias, nuestras propias vidas, Señor. Gracias porque cada día tú cumples tu promesa con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, precioso Espíritu Santo, que en esta tarde ministras el corazón de cada una, mi Señor. Bendecimos tu precioso nombre y te pedimos, Padre, que tomes el control de esta tarde y de todo lo que hoy, Señor, tu Espíritu Santo hablará a nuestro corazón, que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, Señor. Que en este día, Padre mío, tú quites toda venda de nuestros ojos, todo el tinieblas, todo el engaño, toda semilla, Señor del mundo. Si aún hay en nosotros, Señor, quita todo estorbo que te pueda a ti, Señor, estorbar. Valga la redundancia, Señor, que te pueda a ti estorbar, edificar, hacer lo que tú quieres hacer en cada una de nosotras, mi Padre bueno. Gracias, mi Señor. Nos cedemos a ti en esta tarde y que se haga conforme tus planes en gloria, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el tema del día de hoy es: el cambio es necesario. ¿Por qué? ¿Sí? El cambio es necesario, pero también es una decisión que cada una de nosotros debemos tomar. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo tomar la decisión por ninguna de ustedes. Yo tomo mis decisiones y iré cosechando. Entonces, mire, dice que nosotros tenemos que tener la decisión para cambiar y también para avanzar. Dice que nosotros tenemos que trabajar. De lo contrario, la persona que no se dispone y no se expone a un cambio se estanca y su vida transcurre solo deseando, pero nunca alcanzando. ¿Cuántas veces usted ha deseado algo, sea en su área personal o para otra persona? Ya. Es difícil cuando uno desea para otra persona porque una cosa es cuánto quiere la persona también, pero aquí estamos hablando de nosotros. Entonces, ¿cuánto verdaderamente yo necesito este cambio? Y yo quiero que suceda este cambio en mí. Entonces, si solo me la paso deseando, pero no trabajo en ello, simplemente no voy a alcanzar nada. Este tiempo habrá sido prácticamente vano, o sea, lo desperdicié, no lo aproveché. Y acuérdense que en el mundo, dice los dichos del mundo, los comunes y corrientes dicen que el que mucho, a ver, ¿cómo es que dicen? El que es flojo, y eso también dice en la palabra, el que es flojo en el tiempo de trabajo, dice que la pobreza le asalta, ¿sí? El perezoso nunca tiene nada. ¿O cuando usted ha visto un perezoso acostado en la cama que le caiga la comida del cielo y todo lo demás? ¿No es cierto que nosotros sabemos que hay que trabajar para tener? Y el Señor dice en su palabra, el que coma, el que trabaja, coma. Así dice el Señor. El que trabaje, coma. El Señor mismo nos da un ejemplo y nos dice que comamos del fruto de nuestro trabajo. En Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Sí? Miren, en lo natural cuando nosotros estamos en la cama, y creo que a todas nos ha pasado, que a veces estamos en la cama y decimos, ya mismo me levanto, ya mismo me levanto, ya mismo me levanto, y ahí le coge 2, 3 horas. Y esas 2, 3 horas usted dejó de hacer lo que debía hacer. Y después ya está acumulada. Y terminó el día y no hizo todo lo que ese día debía hacer.
Entonces ya como que vamos con un trabajo atrasado. Entonces dice que entre más estás en la cama, más pereza te da de levantarte. ¿Sí o no? Cuando quedamos en orar y ponemos la alarma, yo sé poner 10 minutos o 15 minutos antes de las 5. Y ahí como que me suena la alarma y ya digo la alarma. Y es como que la cobija me quiere abrazar. La almohada me quiere detener. Y digo, no, Señor, empujo esas cobijas y me levanto. Entonces, sí cuesta, chicas. Pero si tú te esfuerzas, nada te va a poder impedir avanzar y alcanzar lo que tanto anhelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que no tenemos que ser flojos, sino que trabajar, porque si no, nuestra fuerza, la fuerza que hoy podemos estar teniendo va a ser reducida. Reducida, dice el Señor, va a ser quitada. Ya. Un ejemplo que les pongo o una pregunta que les hago. ¿Qué sucedería si nos descuidamos del hogar y de nosotros mismos? ¿Qué pasaría si dejamos de barrer la casa? Está sucia, permanece sucia. Ya. ¿Qué sucedería si yo me dejo de bañar? Apesto. ¿No es cierto? O sea, miren, tú te detienes, pero las cosas no se detienen, tu vida no se detiene. Entonces tú no puedes detenerte. Debes trabajar, debes hacer en el momento en que debes trabajar, como dice el Señor, en el tiempo. Porque no dice el Señor que en el día del trabajo, porque el Señor no dice que toda la vida estés solo trabaja y trabaja, porque también te da días de descanso. ¿Ya? Pero el día del trabajo hay que trabajar. El día que yo tengo que orar a las 5 de la mañana, ese día me tengo que levantar, como sea. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que el Señor habla tanto en la vida espiritual como en la vida natural, ¿sí? El que no cocina no va a comer, ¿no es cierto? Pues le pueden estar roncando las tripas y simplemente por pereza no come, ¿sí? Entonces, miren, la respuesta de que si nosotros no hiciéramos nada y nos descuidáramos de nosotros mismos, sería un caos total, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar y en nuestra vida espiritual, ¿ya? Entonces, miren, andaríamos sin guía, sin dirección, un desorden completo, aceptando lo que el enemigo quiera darme, ¿sí? Porque ¿cuántas hemos podido sentir que cuando nos hemos desconectado un poco del Señor, vienen los pensamientos del mundo? O sea, quiero decir, las corrientes del mundo, te vienen nuevamente, como que quiere entrar a ti. Sí, cuando no estás alimentada, cuando no leíste la palabra, cuando no oraste, cuando no tuviste una correcta comunión con el Señor, vienen pensamientos ya de desviación, ay, no pasa nada, no es malo, ay, a nadie le hago daño, o a veces vemos que lo que otros hacen, no pasa nada, está bien. Es como que empezamos a ponernos de acuerdo con el enemigo que trae esos pensamientos, ¿sí? Entonces, miren, en pocas palabras, nosotros seríamos unos títeres en las manos del enemigo. Títeres, ¿sí? Haciendo lo que él nos mandara. ¿Sí? Entonces, tengo otra pregunta. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Quién es el que oye nuestro clamor? Dios. Dios. ¿Usted está convencida de que cuando usted ora, Dios le escucha? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque Dios escucha cuando nosotros oramos, porque sabe que a Él es a quien acudimos, a Él es a quien buscamos. Sí, en el Salmo 61 del 1 al 2, en la versión de Reina Valera, dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. ¿Cuándo tenemos que buscarle al Señor? Cuando yo siento que las fuerzas me faltan, cuando yo siento que ya no puedo más, cuando ya quiero botar la toalla y rendirme. Ay, tengo que buscarle al Señor. Y no solo ahí, sino todo el tiempo, pero estos son los momentos críticos que en vez de correr al mundo, a los consejos de
personas que no tienen el consejo correcto, que no viene de Dios. Tengo que correr desde al Señor, a Él. Él es el que me va a dar el consejo adecuado. Él es el que va a ayudarme a que yo me levante, a que tenga fuerza y fortaleza para continuar y seguir. Sí, estamos pasando, Dios mediante, yo declaro que ya este es los últimos momentos en que estamos ya en esta situación y que ya todo poco a poco se va a ir activando. Yo declaro en mi corazón que así es y el Señor hará. Pero estamos en un tiempo difícil, chicas, difícil porque esta crisis ha atacado todas las áreas de nuestra vida, no solamente el bolsillo, sino todas las áreas de nuestra vida. Aún el convivir con la familia, el estar más tiempo, como que ha venido a chocar un poco, ¿sí o no? Como que, ay, ya no te aguanto, como que quisiera irme. Y es lo que Dios está haciendo, moldeando nuestro corazón, sanando nuestras relaciones, aún en la familia, lo más importante. Porque miren, sin amor no se puede avanzar. El amor es el motor que mueve las vidas, ¿sí? El amor es el motor que te ayuda a avanzar, a seguir, que te da ganas de seguir adelante. Porque cuando tú tienes problemas en casa, ya sea si eres casada o eres soltera, es como que todo te da igual. Pero cuando todo está bien en tu casa, tú sales con un ánimo que aunque te venga el peor problema, tú no lo ves que es el peor, sino que algo que va a pasar y que tiene solución. Entonces es necesario que nosotros busquemos la presencia del Señor y sepamos que en Él vamos a encontrar este poder, esta fuerza para seguir. En la versión NTV dice, oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración desde los extremos de la tierra. Clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad. Miren, el Señor es nuestra seguridad. Él nos guía a sus brazos. En Él encontramos fuerza y fortaleza para vencer, para avanzar, para quitar todo desánimo, todo doble ánimo. Nosotros debemos de entender, sin que se nos olvide que en Dios encontramos fuerzas para continuar en toda circunstancia y en cada etapa de nuestra vida. Su presencia es la roca que me da la seguridad y la protección que yo necesito. ¿Ya? Ya les dije que quien tiene a Dios tiene todo, porque en Él no nos falta nada. No nos falta nada. ¿Sí? No nos soltemos de la comida que nos lleva a la vida, chicas. Trabajemos, persistamos, perseveremos y entonces vamos a alcanzar todo aquello que en nuestro corazón está anhelando, que todo aquello que nuestro corazón anhela. ¿Sí? Yo sé que ustedes hoy por hoy, ya conociendo de la palabra de Dios, anhelan cosas buenas y no solo para ustedes, sino para sus seres amados. ¿Sí? Y aún a personas que tal vez no conocen, porque cuando uno conoce de Dios, uno quiere que no solamente el ser querido sepa de Dios y viva en los caminos, sino aquellos que sufren, aunque no sean cercanos a nuestro corazón. ¿Sí? Porque todo eso es cambio. Mire, el Señor moldea nuestras vidas. Ya no somos egoístas, ya queremos compartir, ya nos compadecemos del que está hambriento, del que no tiene abrigo, del que está sediento. ¿Sí o no? Ya nuestro corazón es totalmente transformado. ¿Sí? Miren, solo los mediocres comienzan las cosas y las dejan a la mitad, sin terminarlo. ¿Sí? Solo los mediocres. Nosotros, yo declaro que ninguna de nosotras hemos comenzado en el Señor y vamos a dejar a la mitad. No, nosotros vamos a llegar hasta el final con el Señor, de la mano del Señor, y todo lo que en Él hemos empezado lo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque contamos con su ayuda. No estamos solos, no dependemos de una persona física, sino de un Dios poderoso. ¿Ya? Miren, nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Él empezó
y terminó lo que vino a hacer aquí en la tierra. Él tenía forma de hombre, él se hizo hombre como nosotros. A veces pensamos que no es que era el Señor Jesucristo y él tenía el poder. No, el Señor Jesucristo vino, nació como nosotros, creció como nosotros y empezó su ministerio como nosotros hemos empezado hoy por hoy con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era su fuerza y su fortaleza? Lo que cada día él buscaba de la presencia del Señor, porque él dice en su palabra, yo hago lo que veo hacer a mi Padre y hablo de lo que mi Padre habla. Entonces solamente puedo saber lo que Dios hace y lo que Dios habla cuando yo estoy en su presencia y escucho su palabra y leo su palabra y tengo esa relación con él. De lo contrario no voy a saber, ¿sí? Entonces, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Miren, él vino a nosotros en una forma humana, terminó su obra en una cruz y no se rindió por fuerte que fue la crucifixión. Todos hemos visto la pasión de Cristo, todos hemos mirado cómo Él fue molido por todo lo que le hicieron. Yo creo que a veces nosotros ni una piedrita en el zapato soportamos cuando se nos mete. ¿A cuántas se les ha metido una piedrita en el zapato? Qué horrible que es, ¿no es cierto? A veces es, pero una piedrita tan chiquitita que parece el grano de una mostaza, pero esa piedrita molesta y no te deja caminar y tú tienes que sentarte, aunque así sea en la vereda, para sacarte el zapato y retirar la piedrita. Entonces, al Señor Jesucristo, lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que como que recordar lo que ustedes ya saben, no, pero sí piensen en eso. El Señor Jesucristo fue valiente y llegó hasta el final. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese llegado, no hubiese terminado lo que comenzó? Nosotros, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo serían nuestras vidas sin el Señor? ¿Se imaginan? ¿Cómo nos halló el Señor cuando Él nos encontró? En pecado, alcohólicas, adúlteras, fornicarias, ladronas. Sí, perdonen la palabra, pero en sí, alguna vez sí hemos tomado algo que no nos pertenecía. ¿Sí? Entonces, mire, el Señor es el que abrió la puerta de acceso para que nuestras vidas hoy por hoy sean diferentes, para que tengamos al final vida eterna. Porque Dios no solo nos ofrece una vida eterna al final, sino que nos ofrece una vida abundante. Entonces, así como tenemos ese ejemplo del Señor Jesucristo, nosotros terminemos lo que empezamos con el Señor, porque no estamos solas. Vamos a Hebreos 10:36. Esta es la carta de Pablo a los hebreos. Dice el Señor, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice que necesitamos tener paciencia. Y esa es un área que es bien fuerte en nosotros porque a veces queremos que las cosas sean ya, que ya quiero que pase, que ya quiero esto, que ya quiero lo otro, y no es así, ¿sí? Miren, la palabra promesa abarca todo lo que Dios nos ha prometido aquí en la tierra. Nos ha dicho sobre abundancia, prosperidad, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y en el cielo el Señor nos ofrece vida eterna junto a Él. ¿Ya? Entonces, miren, la vida es una batalla que no podemos dejar de pelear. Para poder sostenerme y mantenerme, yo tengo que pelear, yo tengo que esforzarme, tengo que, así, no digo que no nos va a doler, porque el cambio duele, ¿sí? La transformación duele, como cuando le sale un granito en la cara, tiene que sacárselo, porque si no eso se le va a hacer horrible. ¿Duele o no duele? Cuando vamos al dentista, y nuestros dientes están que, pobrecitos, nos duele. Yo, por ejemplo, ayer pasé en el dentista como 3 horas. Me dolió el proceso que me hizo, pero si yo quiero estar bien, me tuve que aguantar.
Entonces, asimismo, el Señor nos demanda que nosotros perseveremos, tengamos paciencia, ¿sí? Y que peleemos esa batalla todos los días. ¿Hasta cuándo, Pauli? Hasta el último día de mi vida, ¿sí? No nos cansemos. Por eso es que necesitamos tener paciencia, ¿ya? En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire, si usted se queda a mitad de camino, perderá su salvación. A veces yo he escuchado y pensaba, Dios te da tu salvación. Sí, Dios te la da cuando tú empiezas y tú lo recibes en tu corazón. Pero si la puedes perder si tú quieres. Porque si te quedas aquí, dice el Señor, y porque hemos escuchado a muchos líderes, yo he escuchado que dicen, no, tu salvación tú la tienes, no la pierdes. Pero mire lo que dice el Señor, porque lo que está escrito en la palabra, eso no es mentira, eso es verdad. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese, dice el Señor, será salvo. Entonces, el Señor nos demanda a que perseveremos, ¿sí? A que perseveremos hasta el fin para que seamos salvos. Y no es que solamente yo, porque acuérdense que de nosotros terminamos, empiezan nuestras generaciones, nuestros hijos. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos nosotros? Que somos como esas leonas que con dientes, con uñas y dientes los defendemos de todo. ¿Sí? Y este es el tiempo donde el Señor nos demanda a nosotros que nos mantengamos firmes y llegamos hasta el final para que nuestra generación también pueda entrar. ¿Sí? Entonces, si tropezamos, sí vamos a tropezar, pero ¿qué dice el Señor? Que aunque 7 veces el justo caiga, 70 se levantará. Entonces, sí vamos a tropezar. Es como, yo les pongo un ejemplo, las que son mamitas, o las que son tías, porque a veces las tías son más que mamá. Cuando un niño pequeño, a cierta edad, comienza a caminar, empieza a dar sus pasitos, ¿se cae o no se cae? Sí. Se golpea, ¿no es cierto? Pero el niño dice, ¿cuándo han escuchado que un niño dice, no, yo ya no porque me duele, porque me caí, porque yo aquí me quedo y se quedó ahí, nunca caminó? No, ese hijo, ese pequeño, insiste, aunque caiga y se golpee, pero al final con la ayuda de sus padres, el niño por fin logra caminar, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, asimismo, nos levanta nuestro Padre Dios cuando caemos y nos dice, sé fuerte y valiente que yo te ayudo. Escrito está. Entonces, el Señor nos ayuda. Si nos caemos, nos podemos volver a levantar. Si nos equivocamos, también. Entonces, no nos demos por vencidas porque algo salió mal, o porque las cosas no van como yo quiero, o porque no tengo el resultado que busco. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante, chicas. No nos demos por vencida, no botemos la toalla, ¿sí? Si entre más caigo, más aprendo, más sabia me vuelvo, porque entonces en cada caída que yo tenga, voy a poder decirle a alguien que no sabe cómo salir, cómo yo salí, ¿sí? Voy a poder ayudar a otros que tal vez estén pasando por lo que yo ya pasé. De eso se trata. El cuerpo del Señor Jesucristo se edifica entre los unos y los otros, ¿sí? Por eso es que nadie es más que nadie, todos somos y tenemos el mismo valor en el Señor y todos podemos. La una sabe lo uno, la otra sabe lo otro, pero se complementa el cuerpo del Señor Jesucristo que somos su iglesia, ¿sí? En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde dice que debemos fortalecernos? ¿En mi vecina? ¿En el marido? En el Señor. Con ¿Sí? la palabra. En el Señor. Sí, sin Dios nuestras fuerzas son limitadas. Yo necesito al Señor. Mis fuerzas se acaban, sin Dios mis fuerzas se acaban. Puedo tener todo el ánimo y decir, no, yo voy a empezar esto, voy a trabajar asado, voy a trabajar cocinado. ¿Cuántas de nosotros no hemos empezado algo y se nos torna medio difícil y ahí ha quedado? A veces hasta para coser un pantalón. No podemos y ahí queda. Miren, cosas sencillitas que nos han pasado y que ahí nos demuestra que somos así.
pero en el nombre del Señor nosotros podemos, sí podemos. Cada una de nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para hacer, ¿sí? Entonces fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tengamos muy presente que nosotros sin Dios nuestras fuerzas son limitadas. Yo necesito al Señor todos los días de mi vida, todos los días, a cada instante, en cada situación, en cada momento, cuando río, cuando lloro, cuando las cosas no van tan bien, en todo tiempo. La paciencia es un factor importante para vivir y esperar que las promesas del Señor se vayan manifestando en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos han leído la historia de Job? ¿Sí? Yo creo que todas sabemos de la historia de Job, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo no le voy a hablar a usted de su enfermedad ni nada, yo le voy a hablar de la paciencia que tuvo Job para esperar ese proceso por el cual él estaba pasando. Persistió, resistió. Y al final, ¿qué sucedió? Vamos a Santiago 5:11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Cómo terminó Job? Todas las sabemos, ¿no es cierto? En victoria, multiplicado, ¿sí? Todo lo que perdió, el Señor se lo devolvió multiplicado, ¿ya? Entonces, la paciencia de Job lo llevó a un final, se puede decir, próspero y bendecido, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Tal vez, miren, todos hemos leído, ¿no? Ahí vemos que Job a ratos, él le adora al Señor, le agradece al Señor, pero hay un momento como que dice, no he pecado y empieza a razonar con el Señor, pero Dios no le toma en cuenta todo eso. Dice que Dios es misericordioso y compasivo, Él se compadece de nosotros, ¿sí? Así que Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que quiera darle su corazón. ¿Sí? Entonces, miren, los desafíos de la crisis de la vida pueden poner a prueba hasta lo último de nuestras fuerzas. ¿Sí? Y en esos momentos es fácil querer rendirse. En el momento más fuerte de la prueba es donde nosotros como que queremos rendirnos. ¿Sí? La vida es una batalla, pero también una bendición para los que soportan firmes y perseveran en su fe. ¿Sí? Yo digo, Señor, nuestra fe es la que nos va a mantener y el que nos va a llevar, es el que nos va a llevar a alcanzar todo aquello que para nosotros en lo natural, nuestros ojos naturales, parece imposible. Pero en Dios todo es posible. ¿Sí? Arraiguémonos en Dios, en ese Dios de misericordia que tenemos, ese Dios de compasión que nosotros tenemos. Él está presente en todas las tormentas que nosotros tenemos, ¿sí? No es que se hace ciego o que se da la vuelta, como a veces nosotros lo hemos hecho así, ¿sí? Porque a veces hemos tenido circunstancias donde hemos podido ayudar a alguien y no lo hemos hecho, nos hemos hecho de la vista gorda. Pero el Señor no es así. El Señor está presente en todas las tormentas de nuestra vida. En Salmo 136 dice, al que hizo los cielos, al que creó los mares, dice, a Él, ¿sí? A Él, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Él lo hizo todo. Él es dueño de todo, ¿sí? Pero Él es misericordioso. Él podría decir, todo es mío, bueno, si no quieres, está bien, ven tú acá, como a veces, bueno, si no quieres, chao. Sí, el Señor no dice eso. El Señor es un Padre de misericordia y que cada día nos tiene la paciencia que a veces nosotros no tenemos a los que amamos. En Filipenses 1:6 dice, estemos persuadidos de esto,
que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que hasta el día en que el Señor Jesucristo venga, hasta ese día el Señor irá transformando, limpiando, moldeando nuestro corazón, nuestra vida. ¿Sí? Así que no nos cansemos, tengamos paciencia, dejemos que el Señor obre, dejemos que el Señor haga como Él quiere, porque Él sabe lo que hace. ¿Ya? Pongamos fin a las cosas que nos impiden. Esto sí quiero que me ponga mucha atención, ponga todos sus 5 sentidos en esto y escuche bien lo que el Señor habla en esta tarde. Dice, pongamos fin a las cosas que nos impiden perseverar. Si usted quiere perseverar y llegar, esto debe ser. Ejemplo, el carácter. Nuestro carácter es el principal gigante que se interpone entre Dios y nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carácter es el que nos detiene, es el que pone muros, es el que impide. ¿Sí? La falta de fe, lo que no creo, no ver para creer, y así. Los malos y humanos pensamientos, todo eso, los malos pensamientos son los que me separan de las cosas grandes que Dios quiere hacer en mi vida, ¿sí? Dice, las amistades o relaciones incorrectas. A veces todavía tenemos amistades por ahí que como que chuta, en vez de sumarte, te restan, ¿sí o no? En pocas palabras, ¿ya? Los pecados que todavía aceptamos, ¿sí? Que el Señor nos muestra cada una qué pecados todavía estamos aceptando. Miren, pecado es todo aquello que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No solamente a veces nosotros pensamos que pecado es adulterar, matar, violar, robar, no. Hay muchas cosas que también son pecados que van en contra de la palabra del Señor, ¿sí? Dice también el desequilibrio. Tenemos que ser mujeres equilibradas, mujeres que sabemos que dónde vamos, dar pasos seguros en el Señor. No que hoy sí, que mañana no, que sí, que sí, que sí, sí, Pauli, sí, sí, sí. Y luego el resultado es otro. ¿Sí me entienden? Ser mujeres equilibradas en las cosas que nosotros mismos nos determinamos a hacer o a no hacer. La falta de sacrificio o esfuerzo. Todo en la vida se trata de sacrificio y esfuerzo. Nada te viene fácil, ¿sí? Nada te viene fácil. Ya, por eso hoy por hoy veo ahí en esas redes sociales que te dicen, comparte o completa la palabra, yo no sé, ponen ahí palabras, para que te ganes un pollo, un bono, o comparte con 5 WhatsApp para que te ganes una canasta. Y todo esto es mentira. Sí, buscan afectarte con esos virus virtuales que hoy por hoy tienen tu celular, tus aparatos electrónicos. Sí, todo eso es una mentira y a veces uno cae y dice, ¿será verdad? Entonces, mire, tenemos que tener un equilibrio, ¿ya? Y hacer esfuerzos y sacrificios. Sí, y también, chicas, hay etapas que también tenemos que cerrar. Hay etapas en nuestra vida que no están cerradas y que son necesarias que cerremos. Que el Señor nos muestre cuáles nomás. Necesitamos una actitud educable, dispuestas a ser enseñados, amonestados y moldeados por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña, nos amonesta y también nos moldea, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el padre que ama corrige a sus hijos. Entonces, nosotros como madres, no siempre son solo caricias a los hijos. Hay momentos en que hay que corregirlos y a veces hasta hay que sonarlos, darles un barazo en la parte que hay que darles, ¿no es cierto? Porque si les dejamos que sean así, nosotros como padres nos damos cuenta que ellos se van a perder. Asimismo es el Señor a través de su palabra. Nos enseña, nos amonesta y nos moldea, ¿sí?
No resistamos al Señor, dejemos que Él haga, porque Él sabe lo que hace. Hacer morir el orgullo. ¿Cuántas de nosotros no hemos sido orgullosas? Y tal vez todavía haya por ahí una semillita del orgullo, ¿sí? Miren, ¿cómo podemos identificar a una persona orgullosa? Aquella persona que no acepta las críticas que vienen de quienes nos aman y procuran nuestro bien, ¿sí? Porque como no nos gusta la corrección, entonces nos enojamos, nos molestamos y a veces, muchas veces nos apartamos de aquella persona. Entonces, chicas, eso es orgullo, ¿sí? No tengo un corazón enseñable. Miren, aquí dice hacer morir el orgullo y aceptar las críticas que vienen de quienes nos aman y procuran nuestro bien. Sí, no dice que de todo, de todos, de quienes nos aman y procuran nuestro bien. Sí, Dios está interesado en hacer grandes cosas en nuestra vida. Sí, permitámosle que lo haga. Seamos, ya, ya, a ver, ustedes preguntarán, pero ¿cómo perseveramos? Porque a veces sí nos preguntamos, chuta, pero ¿cómo hago, Señor, en esta situación? ¿Cómo persevero si las cosas están en color de hormiga? Pero el Señor dice que debemos evaluarnos todo aquello por lo cual nosotros queremos perseverar, ¿sí? Tenemos que determinar si eso tiene un valor eterno, ¿sí? Tengo que evaluar, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo, chicas? Sí, Pau. Sí. Ya. Es que parece que están calladitas, ni respiran. Bueno, eso es cuando el Señor está hablando al corazón. Entonces, miren, tenemos que evaluar todo aquello por lo cual nosotros estamos perseverando y determinar si eso tiene un valor eterno, ¿sí? Decidamos hacer una cosa a la vez y terminémosla. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado a medias, chicos? Sí, hagamos una cosa a la vez. No nos llenemos de tantas cosas, pero sí, si empezamos algo, metámonos en nuestro corazón, en nuestra mente de que tenemos que acabarlo, aunque se nos presente difícil la situación, ¿sí? Así se va moldeando nuestro corazón y se va perfeccionando la obra del Señor en nosotros. Dice, así evitamos a la mediocridad. A nadie en esta vida le gusta que le digan mediocre, ¿no es cierto? Pero no es una cosa de que te lo digan, sino una cosa de que tú te evalúes, que si tú empiezas algo, debes terminarlo, porque si tú lo dejaste a media, entonces tú mismo te estás poniendo un nombre de mediocre, ¿sí? Mediocre es una palabra que significa que tú empiezas algo y dejas a medias, mediocre. ¿Sí? Pongamos nuestro mayor esfuerzo en aquello que hemos determinado hacer. Demos el 100%, todo lo que tenemos, pero no menos. A veces nosotros tenemos para dar mucho más, pero no damos todo. ¿Sí? Demos lo que tenemos, pero no demos menos. ¿Sí? Trabajemos con todo, con todo. ¿Sí? Seamos constantes en la vida, crezcamos, estudiemos y sirvamos al Señor Jesús. El Señor se merece todo de nosotros, chicas, todo, todo, todo. No hay nada que nosotros podemos decir, esto no se lo voy a dar, esto no, todo. Aferrémonos a Dios, no a las bendiciones, porque el que bendice es el Señor. La bendición es algo que te llega, pero que también se puede ir. Pero si tú estás con el que bendice, siempre vas a estar bendecido. ¿Sí me entendieron? Sí. No quedamos con la bendición. Busquemos a la fuente de la bendición. Ahí creo que está más claro. ¿Sí? Porque si yo estoy en la fuente, siempre voy a estar bendecida. ¿Ya?
despojémonos del viejo hombre y dejemos que nazca ese nuevo hombre al cual el Señor se refiere cuando nos dice que el que viene al Señor nueva criatura es, y todo lo demás es hecho nuevo. Y por último, chicas, el último versículo es Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, nosotros tenemos al Espíritu Santo del Señor, que en medio de las dificultades y circunstancias, tenemos la paz, tenemos el gozo, y Él nos lleva a creer para que nosotros abundemos en la esperanza. Mire, el creer nos da esperanza. ¿Sí? Si usted no cree, la esperanza no está en usted. Porque dice, la esperanza es aquello que tú esperas, pero que todavía no tienes. Pero tú esperas que eso va a pasar, que eso va a venir, ¿sí? Entonces, crees en que Dios lo va a hacer. Entonces, ese es nuestro último versículo de esta tarde, mis amadas hermanas.